ese debate. Muchísimas gracias, José Luis, que aunque no te has atenido al tiempo, aunque no te has atenido al tiempo, yo creo que nos has hecho partícipes al auditorio de algunas de las líneas estratégicas y, como bien has dicho en algún momento de la intervención, se están trabajando fuera del telón o detrás del telón relativas a asuntos sociales, a bienestar social, desde los meses que hace que la Consejería de Salud y Bienestar Social son una consejería o es una consejería que está integrada, pues realmente muchos de los que aquí trabajamos venimos de salud y sabíamos que teníamos relativamente ordenado el patio, dentro de lo que cabe, con una organización pues conocida, una organización que venía trabajando desde hace muchos tiempos, que era segura y que de alguna forma tenía cierta estabilidad o tenía una estabilidad. De asuntos sociales hemos sabido muy poco en este tiempo y es verdad que las personas más mayores de las que estamos aquí, pues bien sabíamos a lo largo de estas décadas que nosotros en salud teníamos, en relación con la OCDE, teníamos un presupuesto tremendamente controladito en gasto per cápita, y en asuntos sociales presumíamos o sabíamos que teníamos un gasto inferior y echábamos en falta en estas décadas, finales del siglo XX y principios de este siglo, echábamos en falta de alguna manera esa longitudinalidad, esa continuidad entre lo sanitario y lo sociosanitario, porque nos parecía que eran dos lugares que debían estar muchísimo más horizontalizados y ser más transversales. En estos últimos meses, pues de alguna forma, la estrategia de la consejería, al estar la consejería integrada, nos ha dado lugar a saber un poco más del vecino de al lado. Y lo que vemos desde salud es efectivamente alguna de las líneas que él ha comentado, que José Luis ha comentado y que nos ha hecho ahora mismo partícipe y que probablemente puedan ser elementos para el debate. Gracias, José Luis. Con respecto a Esteban, me hace muchísima ilusión el que él haya puesto en lo alto de la mesa el cómo se gestó el proyecto de investigación para la cronicidad, los logros que han conseguido, la integración de profesionales o de las expectativas profesionales para integrar esa necesidad dentro de los proyectos y tener estos 170 y pico proyectos y, sobre todo, una de las últimas frases que ha utilizado Esteban, que no sé si te he oído bien, me ha parecido escucharte que había 60.000 millones de euros en el espacio europeo para investigación. Eso es. Pues si eso es así, creo que ya estamos todos haciendo algo. O sea, que nos estamos perdiendo de hacer algo porque el dinero no abunda, eso somos conscientes todos, y saber que en el espacio europeo hay tal cantidad de millones para una situación sociosanitaria que es en la que nos vamos a mover en estas próximas décadas, pues yo creo que hace que tengamos ya que estar pensando las personas que trabajamos tanto en salud como en servicios sociosanitarios o en bienestar social, tengamos que estar pensando en que fuera, dentro, hay un dinero donde hay que buscar convocatorias competitivas y hay que tratar de tener proyectos interesantes en busca de financiación. Son las 6 menos cuarto, damos ya por abierto el debate. Yo rogaría que quien quisiera pedir palabra para hacer algún comentario, alguna opinión, alguna sugerencia, algún asentimiento o alguna con lo que sea, pues que por favor vayáis levantando la mano. Venga, cuando quieras. ¿Qué herramienta has utilizado? ¿Qué escala? ¿Hay una escala reconocida? Se ha utilizado un algoritmo desarrollado en el País Vasco que utiliza ACGs, es el sistema de clasificación de pacientes de atención primaria, poniendo en común sistemas de información de diagnósticos de altas hospitalarias, CMBD, prescripciones diagnósticas, prescripciones terapéuticas, quiero decir, pruebas diagnósticas y alguna cosa más. Entonces, con ese conjunto y identificando pacientes, se ha desarrollado un algoritmo de previsión de utilización de servicios sanitarios en el próximo año, en base a los datos históricos. Y eso es lo que ha clasificado con ese proxy, que es riesgo de utilización de servicios sanitarios, es la herramienta que se ha utilizado para clasificar, para estratificar. No, en este momento no, se está trabajando en enriquecer el algoritmo con indicadores de ese tipo, pero no. Sí, hay publicado. Te puedo pasar si quieres.
Pero vamos, seguro que Manolo lo conoce de sobra, pero sí, hay 2 o 3 publicaciones sobre el tema. ¿Alguna palabra? ¿Alguna palabra más? Bueno, entre tanto yo me permito preguntarle a José Luis si nos puede adelantar algo acerca del contenido del objeto de los grupos de trabajo que has comentado que hay. Que hay ahora mismo, no sé si te he entendido, 12, 14 grupos de trabajo abiertos, si nos puedes comentar alguna cosa. Sí, un poco como decía antes, hay desde grupos que tienen tareas muy concretas. Por comentar uno es el de la integración de los servicios de teleasistencia y la plataforma, digamos, asistencial, el call center nuestro, ¿no? En lo que es Salud Responde. Hay ya toda una aproximación bastante detallada, incluso ya hay pasos que se han dado, como antes decía, en cuanto a unificación de algunas de las líneas telefónicas, etcétera. Y lo decía antes como ejemplo, me parece interesante porque es decir, no solo tenemos que ver el área de la dependencia de los servicios sociales como un área menos desarrollada, que es así, porque tradicionalmente este país ha estado de espaldas a ese problema, sino como un ámbito de oportunidades tremendas también en modelos culturales y de trabajo. O sea, hay un elemento de aprendizaje tremendo y, como antes decía, en el ámbito de la asistencia. Hay otro que es introducir un modelo de calidad, digamos, único para el sector sanitario y social, y ahí también está muy avanzado. Es decir, hasta ahora, digamos, lo que serían los requisitos que se llaman de acreditación de los centros residenciales se basaban más en cuestiones de ratio en cuanto a una serie, pero no en resultados, ¿no? Sino algunos elementos, digamos, de características funcionales. Y luego, entre los otros, por no citarlos todos, pero quizás los más relevantes, tienen que ver con el diseño de una estrategia de integración entre servicios sociales y sanitarios. Es quizá el debate más complejo, que ya tiene un documento bastante avanzado, con elementos algunos para debate y otros muy, yo diría muy asentados. Hay otra línea de trabajo en la que ya también se ha hecho, que es la de la coordinación, como antes decía, de los centros propios. Es decir, parte de los recursos orientados a la dependencia eran recursos propios, pero que hasta ahora no tenían un modelo, digamos, de gestión integrado, en el sentido de que funcionaran como una red. Y como decía, esta es una responsabilidad. Me alegro además que esté aquí, que lo lleva Fernanda, lleva apenas unos meses trabajando en ello, y ahí, igual que sucede en lo demás, una tremenda oportunidad no solo de colaboración, digamos, de mejora en el ámbito del sistema sanitario, sino también internamente de lo que es, bueno, lo que todos conocemos, nuestro entorno, un sistema de referencia, contrarreferencia, de trabajo compartido, de área de especialización, etcétera. Y, por ejemplo, otro, digamos, por entrar en algo muy concreto y que se ha hecho en alguna otra comunidad autónoma ya, pero por ejemplo que tiene que ver con el uso del medicamento o la farmacia en los centros residenciales, que tiene un impacto económico muy importante y que incluso medidas concretas podrían suponer ahorros con muchos ceros, ¿no? Calculamos que hasta 50 millones de euros al año, simplemente precisamente por integrar, digamos, la atención farmacéutica en el marco, digamos, de los hospitales del sistema sanitario público, que serían los que darían respuesta. De hecho, hay incluso un borrador de decreto que pues yo creo que saldrá en poco tiempo. Si alguien tiene interés en alguna otra cuestión, le cuento los demás, pero ya digo, 14 grupos que tocan la totalidad. Había otro, a que vea José Luis, y lógicamente me lo recuerda, ¿no?, de los temas de tecnologías de información, como desplegar el ámbito de historia clínica, si la historia social es un módulo de la historia clínica o hay que hacer otro tipo de encaje, y bueno. Muchas gracias por las dos intervenciones que han estado espléndidas, y por haber desplazado aquí en el tiempo de verano, casi cogiendo bueno, de llegar de las vacaciones. Muchas gracias por vuestra aportación. Y a modo de comentario, me pareció, es verdad que llevamos al final un poco cansados, y por poner un poco un antecedente, desde que empezamos esta mañana casi que retomamos algunas de las cosas que decía José Luis, de que estamos en una dimensión nueva porque estamos abordando la complejidad. Me ha gustado la referencia que algunas que decía Esteban, ¿no?, que a veces nos parece la cosa tan sencilla, pero lo que ya hemos descubierto es que las cosas son complejas, ¿no? Y que estamos en un nivel de madurez como sistema, como para abordar una nueva dimensión de abordaje de la complejidad. Aquí no somos bilbaínos, pero han visto donde meter la crisis encima, a meter los servicios sociales, además de todo, y con la que está cayendo. Yo lo que sí que quería aprovechar la oportunidad de tener aquí con vuestra perspectiva,
Yo creo que hay un programa de desarrollo, hay recursos, hay activos de la organización de conocimiento para abordar las cosas. En Andalucía hacemos más cosas de las que creamos conocimiento a través de ello, que es una de las preocupaciones de Hipatia, ¿no? Nosotros solamente de que vendamos, no vendemos porque es que no hacemos explícito el conocimiento. Si uno tiene explícito no lo puedes contar, no es que no quiera, es que no sabe contarlo. Yo no lo sé contar porque no sé. Hay un programa abierto importante, yo creo que es sumar más gente a generar conocimiento, gente que está haciendo cosas. Es decir, que el sistema no se nos ha venido aquí ahora abajo. Los últimos meses voy por una consulta de primaria que empecé ahí pensando que mi mejor opción profesional era volver a hacer asistente. Todavía no, quiero decir que estoy en otras cosas, pero me doy cuenta de que hay un montón de gente trabajando mucho. Hay gente que no trabaja y que no hace cosas, pero hay mucha gente trabajando mucho tiempo, y eso está haciendo que se mantenga el sistema. Pero hasta qué punto la solución de la crisis hay que explicar, no sé si es sostenible, no es sostenible económicamente, pero fiscalmente, por lo menos con los datos que tenemos, la sostenibilidad fiscal, o hay que generar más ingresos o tenemos problemas. Y en los momentos de transformación siempre hace falta meter algún recurso nuevo que apalanque la palanca por la que da el salto de cambio. Y o se lo quita algo, o la posición que nos planteamos, dar el salto de la innovación sin incorporar más recursos es complicado. El dinero de innovación de la Unión Mundial está ahí, pero va a estar muy duro para pelearlo. ¿Cómo lo veis? ¿No? ¿Cómo veis es verdad que los momentos de crisis son momentos buenos para cambio, pero sobre todo porque cuando los buenos no se hace cambio. Pero ¿cómo se puede hacer y de qué manera incorporar nuevos activos, nuevos recursos que a lo mejor son los mismos que ya hay? Que lo que hay que hacer es quitarlos de un lado para ponerlo en otro, si se puede. Este debate es durísimo. Vamos a ver que Manuel Ollero, que cuando hemos debatido algún proyecto de innovación, tú dices, sí, pero es que yo sigo teniendo las mismas camas en el hospital aunque haga TDK, entonces eso no me va a ahorrar nada, aunque reduzcan las estancias. En algún momento hay que reasignar recursos, y eso es una situación de insuficiencia fiscal y por tanto presupuestaria complicada. ¿Cómo valoráis? Como diría un gibraltareño, sí, por eso digo, como diría un gibraltareño muy malamente, quiero decir, no, por un lado, yo tengo una doble preocupación con respecto a esto. Uno es que grandes decisiones, estoy hablando de decisiones, incluso no la vincularía necesariamente con partidos, pero sí como sociedad, ¿no? Grandes decisiones que parece que son obvias, que está documentado, que hay evidencia de que hay determinados caminos que hay que tomar por elementos coyunturales, pero lo asentemos en la estructura de este país. O sea, hay ejemplos concretos y datos globales sobre el porcentaje de inversión en I+D, cómo genera crecimiento económico, empleo y toda la ristra de beneficios que queramos contar. Y hay ejemplos de países tan parecidos a España, porque es muy parecido, como Corea, en población, en renta, etcétera, que merece la pena echar un vistazo cómo ha evolucionado en los últimos 15 o 20 años, básicamente una apuesta en educación y en I+D, con algún otro elemento concreto, ¿no? Entonces, evidentemente, yo no puedo trasladar otra cosa más que una extrema preocupación, porque tanto en el ámbito sanitario, yo recuerdo, lo comentaba en el otro foro en el que estaba, ¿no?, que la previsión del Gobierno de la Nación de gasto sanitario público para el año 2015 es el 5,1 del PIB. O sea, con el 5,1 del PIB no es que tengamos menos camas, que va a haber que poner, yo qué sé, sillas de Enea, ¿no? Entonces, sí, cuando, el otro día lo contaba David Stackler aquí en esta misma sede, la inversión sanitaria tiene una multiplicación fiscal de 3,5, me parece recordar. Cada euro que se invierte en sanidad genera 3,5 veces la riqueza, ¿no?, frente a otro tipo de gasto que el elemento fiscal es negativo. O sea, gastas un euro y al final generas medio, ¿no? Entonces, tanto la inversión sanitaria como la inversión en I+D deberían ser elementos que como sociedad deberíamos abrazar. Eso es algo que no se ha producido, no solo en el sector público, sino, también hay que decirlo con claridad, muy claramente en el segmento privado.
donde las empresas en general tienden a medidas mucho más fáciles, digamos, cortoplacistas, pero que a la larga determinan no solo su supervivencia, sino sus beneficios. Ahí creo que o cambiamos como país, en nuestro caso como región, etcétera, o nos enfrentamos a un futuro negro, en el que tenemos mucha habilidad para buscar fórmulas para seguir sobreviviendo, pero realmente vamos a seguir manteniendo esta dimensión. En cuanto a la otra, yo creo que Esteban me parece que lo ha comentado muy bien y yo lo comparto. Es decir, el escenario es a la vez exigente y estimulante. Es decir, hay una cantidad importante de dinero en la estrategia de Horizonte 2020 y si no llegamos a él, aunque hay algunos elementos que siempre los hay, sabéis, ¿no?, de redes de contacto, etcétera, pero probablemente si no llegamos porque no lo hemos merecido y por tanto yo creo que tenemos que hacer una reflexión de que tenemos que impulsar realmente aquellos proyectos de excelencia que a su vez son aquellos que van a conseguir financiación y si no, no podemos recrearnos en la señorita me mira mal, ¿no? Que cuando nos lo dicen nuestros niños no nos lo creemos, ¿no? Pues deberíamos mantener el mismo criterio. Cuando viene un grupo de investigación y dice que no has tenido una financiación porque es que el referí le tiene manía, pues puede ser que haya algún caso que sea cierto, pero lo probablemente es que no hayamos alcanzado un nivel de excelencia suficiente. Y tendríamos que desplegar herramientas como plataformas de soporte, la Oficina de Proyectos Internacionales en Andalucía, proyectos concretos, formación de los investigadores, es decir, lo que sea, para entrar en ese ámbito competitivo, porque ahí sí, en el marco de la ciencia, lo que está claro es que ese entorno es necesariamente competitivo. Yo estoy completamente de acuerdo. Por añadir un par de cosas, creo que cuando decimos que los servicios sanitarios es intensivo en capital humano y en conocimiento, el conocimiento es pues el input más importante de los sistemas de salud. Y si no gestionamos el input más importante y lo dejamos al albur del voluntarismo, de la buena hacer, de los profesionales, pues por lo tanto invertir en gestión del conocimiento y por lo tanto en gestores. Yo soy por intereses otra vez un firme defensor de los gestores. Hay que gestionar ese conocimiento y hay que invertir en gestión del conocimiento. ¿Y cómo invertir si no hay dinero marginal? Bueno, Rafa Bengoa en sus 4 años disminuyó el gasto sanitario de Osakidetza, pero puso dinero para crear Conigune, para hacer no sé qué. O sea, se quita de un sitio y se pone de otro a nivel macro y se toman decisiones arriesgadas con coste, con liderazgo, que comentaba antes José Luis. Y eso es el liderazgo. Liderar es marcar el camino hacia donde no se está para estar. Gestionar lo que hay es gestionar. Liderar es ir hacia un sitio donde no se está. Y eso es liderar. Con costes. ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? Inés, cuando quieras. De haber escuchado las ponencias, pero viene muy al pelo también un poco de cosas que he comentado en mi presentación. Algún público será diferente, pero hago también uso, ¿no?, de esta ocasión para alimentar la idea de que presentéis proyectos, de que eso, pero que también hay que hacerlo, y ahora los digo con el conocimiento un poco que funcionan allí las cosas, digamos en algunos casos con picardía y desde luego otras veces, pero vamos, al grano. La propuesta de por sí tiene que ser muy buena y ser técnicamente, ser muy competitiva, muy bien tramada, muy bien defendida, etcétera. Pero luego hay algunas cosas que nos fallan muchas veces, como digamos en las propuestas que presentamos. Tiene que ver con la competencia entre nosotros mismos. Y hablo entre nosotros mismos hablando de comunidades. A veces buscamos los socios fuera de las fronteras y no queremos tener socios nacionales porque nos parecen nuestros competidores, y de fuera eso se entiende bastante poco, casi les da igual. Es decir, que te parece difícil. Luego hay comunidades que presentan básicamente la misma idea porque estamos de alguna manera en el mismo proceso, solo que se han buscado otros socios europeos, y tienes en la mesa proyectos que son muy parecidos y que están representando a España de alguna forma, porque se mira también cuotas de Estados miembros, y entonces da lo mismo un poco que sea Andalucía o que sea la Comunidad de Madrid. Buscar socios que sean de países, digamos, poco
atractivos, pero que lo son mucho. Por ejemplo, pues ahora es una oportunidad que acaba de entrar Croacia. Pues lógicamente algún proyecto van a intentar que le caiga a Croacia, porque les toca recibir algo. Ese tipo de cosas, que es algo a lo que me refiero, complicaría. Pero desde luego tiene que haber una buena propuesta. Y los proyectos, que antes os he presentado en la última diapositiva, bueno, pues todo un mapa ahí de distintas siglas y colorines añadidos con una cifra, pero es que eso son todas las convocatorias que están abiertas y en las que va a haber algún tipo de financiación dirigida a lo que estamos hablando ahora, envejecimiento activo, saludable, con crónicas, llamado de distintas maneras. No vais a encontrar ese eslogan, pero va a haber, si se es más o menos hábil, la forma de entrar con el proyecto o con la idea que te interesa. Y ese tipo de cosas que hacer, y las convocatorias se saben que va a salir, el Horizon 2020 va a salir en enero, en febrero, dependerá de pues, la gente ya está preparando las propuestas, o sea, no puedes estar esperando y buscándose los socios, y no puedes esperar a que salga la convocatoria porque las probabilidades pues son menores, no es que no lo puedas sacar. Por eso ese tipo de cosas que me parece que debería ser motivo de reflexión y de verdad hacer una estrategia a nivel de comunidad de cómo enfocar la solicitud y la preparación del proyecto. Con respecto a esto, hacer un solo comentario en el sentido de que yo creo que hay que sacudirse también los complejos. Es decir, la realidad es que cuando articulamos algunos mecanismos, incluso a veces muy básicos, para poder optar, el caso que ha presentado Esteban con respecto al número de proyectos del País Vasco, pero concretamente en Andalucía también, hace apenas una semana se publicó un documento que está en la página web de la Consejería, o más fácil de encontrar en la de Fundación Progreso y Salud, de casos de éxito en proyectos europeos. Y tenemos una buena relación en los últimos años en los que proactivamente se ha estimulado que en determinados ámbitos, hay barreras históricamente, el idioma, otra serie de cuestiones como el marco colaborativo, pero lo cierto es que tenemos capacidad para hacerlo y muchas veces no nos atrevemos o hay una especie de prurito de cierto miedo. Yo creo que hay que atreverse a dar ese paso. Yo añadiría, por lo menos de lo que yo he aprendido comparando mis tres países, Andalucía, Aragón y País Vasco ahora, el compromiso del gobierno con eso, de la organización a nivel sistémico, no de los profesionales individualmente, que son imprescindibles, porque al final son lo que tienen que hacer, y además en inglés, estoy completamente de acuerdo, pero le tiene que interesar a la organización, tiene que estar alineado con los intereses de la organización. La organización le tiene que venir bien esto, y eso es un elemento que para mí diferencial. Si me permitís solo añadir otra cosa que se hay convocatorias abiertas para ser de proyectos de investigación y eso es una inversión a largo plazo, pero el conocer desde dentro cómo se evalúa, qué criterios se tienen, cómo funciona, familiarizarte con todo eso es una inversión también de futuro a la hora de luego tener un retorno en proyectos que te puedan conceder. Muy bien, muchas gracias. Si no hay ningún otro comentario, gracias. Bueno, pues doy las gracias a los componentes de la última mesa, tanto José Luis Rocha como a Esteban de Manuel.